Muy buen día tengan estimados alumnos. En esta ocasión les voy a explicar lo que es la voz pasiva y la voz activa en las oraciones. Introducción. La voz pasiva permite enfatizar una acción o un estado. El sujeto de la acción no tiene relevancia, no se conoce o se asume que todo el mundo lo conoce. Vamos a ver estos ejemplos de voz pasiva. Un hombre fue atropellado por un coche. El herido es conducido al hospital. Muy bien, estos son los ejemplos de oraciones en voz pasiva. La voz activa se usa para poner de relieve quién o qué está realizando la acción, mientras que en la voz pasiva quien realiza la acción no tiene importancia. Vamos a ver. Voz activa. La ambulancia lleva al herido al hospital. Esto sería una oración en voz activa. Para convertirla en voz pasiva quedaría de la siguiente manera. El herido es llevado al hospital por la ambulancia. Fíjense cómo está cambiando ahí el orden de la expresión. ¿Cómo convertimos un verbo de voz activa a un verbo en voz pasiva? La voz pasiva se integra de la siguiente forma. Son los verbos ser o estar, cualquiera de esos dos verbos, conjugados, deben estar conjugados en el mismo tiempo del verbo al que queremos convertir a voz pasiva, más el participio de ese verbo. Acuérdense que los participios terminan en ado o ido. Hay otro tipo de terminación como to o cho, pero estas dos son las principales. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. El verbo es corrió. Acuérdense que corrió es en pasado. Ok, ¿cómo quedaría convertido a voz pasiva? El verbo ser, que debe estar conjugado en pasado, ¿sí? Que en este caso es fue, más el participio de correr, que es corrido. Muy bien, ahí está, fue corrido. Ahora jugaba. Para convertirlo a voz pasiva hay que poner el verbo estar, que en este caso es estaba, que debe ser en el mismo tiempo que es jugaba, que es copretérito. Bueno, entonces el copretérito de estar es estaba. Y le agregamos el participio que es jugado. Entonces, estaba jugado. Muy bien, así el resto de los verbos. Come es comido. Jugaría sería jugado. Continuamos. Ahora algo un poco más complejo, que es convertir una oración que está en voz activa a una oración en voz pasiva. Vamos a seguir varios pasos. Paso 1. Tenemos la proposición, el perro cavó el pozo. Ok, el sujeto sería el perro, el predicado sería cavó el pozo y el verbo es cavó. Muy bien, ya tenemos la oración. Paso 2. Encontrar el complemento de objeto directo de esa oración. Para encontrarlo nos hacemos la pregunta ¿qué? Y le agregamos el verbo de esa oración que es cavó. Entonces quedaría ¿qué cavó? La respuesta sería el pozo. Bueno, el pozo es el complemento de objeto directo. Muy bien, ya encontramos ese otro elemento. Continuamos. El paso 3 sería convertimos el verbo en voz activa a la voz pasiva. Acuérdense que ya vimos ese procedimiento anteriormente con esta fórmula. Verbo ser o estar más el participio. Nota, se los había comentado, el verbo ser o estar debe estar conjugado en el mismo tiempo del verbo de la oración. Y quedaría más o menos de la siguiente manera. Ser, que en pretérito sería fue, más el participio de cavar, que es cavado. Entonces quedaría fue cavado. Ok, paso 4. Acomodamos el complemento de objeto directo al principio de la oración, seguido del verbo en voz pasiva, que también ya sabemos que fue cavado. Y finalmente le agregamos el sujeto. Y quedaría de la siguiente manera la oración en voz pasiva. El pozo
que es el complemento de objeto directo, lo ponemos al principio. Fue cavado, que es en voz pasiva, por el perro. Aquí nada más le estamos agregando un nexo, que es el nexo por. Eso no se los había comentado. Pero es para darle sentido a la oración, porque si no, imagínense, quedaría el pozo fue cavado, el perro, ¿no? Entonces hay que agregarle ese nexo para que tenga sentido la oración. El pozo fue cavado por el perro, que es en este caso el sujeto. Continuamos. Ejemplo de oraciones convertidas de voz activa a oraciones en voz pasiva. Mi tía escribió una carta. Acuérdense que el complemento objeto directo sería una carta. El verbo sería mi tía. Todo el predicado sería escribió una carta. El verbo es escribió. Ok. Entonces, convertido, hay que poner al principio el complemento objeto directo, que es una carta. El verbo en voz pasiva fue escrita. Y le agregamos el nexo por mi tía, que es el sujeto. Y así el resto de las oraciones. El aire cerró la puerta fue cerrada por el aire. El niño se comió el pastel fue comido por el niño. El caballo brinca la cerca es brincada por el caballo. Muy bien, así quería la conversión. Actividad. Convierte las siguientes oraciones de voz pasiva a voz activa o viceversa, de voz activa a voz pasiva, complementando el cuadro. Aquí tenemos el cuadro, son dos columnas, voz activa, la primera columna, voz pasiva, la segunda. Hay algunas oraciones ya elaboradas en voz activa, hay que convertirlas a pasiva y viceversa. Tenemos estas dos oraciones en voz pasiva, hay que convertirlas a voz activa. Esa sería la actividad. Muchas gracias por su atención.